¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Soy su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la Parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Y les saludo en este domingo 25 de abril del año 2021, en el cual estamos ya empezando en la cuarta semana de Pascua. Estamos avanzando en este camino de acompañamiento a Jesús resucitado. Y hoy la liturgia nos marca en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos de 8 al 12. La primera carta del apóstol San Juan es la segunda lectura, capítulo 3, versículos 1 y 2, pocos versículos, pero muy profundos. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo del 11 al 18. Normalmente el cuarto domingo de Pascua nos marca el tema del buen pastor. De hecho, esa es la imagen que tenían los primeros cristianos con la cual se identificaban con Jesús. Los primeros años del cristianismo no utilizaban la cruz. De hecho, se rehuía, que ya será un tema que después me gustaría compartirles. No querían ver la imagen del Jesús crucificado como el que los identificara. No podían entender cómo, siendo Dios, podía sufrir todo lo que sufrió. Pero ese es otro tema. El icono, la iconografía de los primeros cristianos para identificar a Jesús era la imagen del buen pastor. Y ese es el tema que nos marca el Evangelio el día de hoy. Pero empecemos con la primera lectura, mis hermanos. Lucas nos sigue narrando en los Hechos de los Apóstoles cómo fue evolucionando y creciendo la primera comunidad cristiana y cómo el acontecimiento en el que Pedro y Juan entran al Templo de la Hermosa y logran una sanación de una persona ahí. A partir de ahí empiezan a cambiar muchas cosas, mucha gente los empieza a seguir. Y obviamente también empieza a haber persecución hacia ellos. Y aquí, pues obviamente la gente le empieza a cuestionar a Pedro por qué es lo que hacen, hacen lo que hacen y con qué poder lo hacen. Y Pedro les dice, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Y luego fíjense, aquí lo importante es ver cómo los dos temas centrales de la comunicación de Pedro es Jesús crucificado y Jesús resucitado. Dicen, ese hombre ha quedado sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quienes Dios resucitó de entre los muertos. O sea, Lucas nos ha querido siempre poner esas dos cosas en paralelo para no centrarnos en una solamente, ni quedarnos con el Cristo crucificado y el dolor que sufrimos, ni quedarnos con el jijiji jajajo del Cristo resucitado y ahora ya todo es felicidad. Las dos cosas forman parte de nuestra vida. Y de hecho el centro de la liturgia es ese, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A través de su crucifixión, Jesús dio la vida por nosotros, pero a través de su resurrección Jesús nos da vida a nosotros. Nosotros vivimos eternamente porque Jesús venció a la muerte. Entonces, ese es el tema que Pedro les dice. Por eso dice la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. O sea, ese Jesús que ustedes negaron y que ustedes entregaron y dejaron morir, es ahora, por eso no hay otro nombre en el cual podemos doblar la rodilla, ni hay otro nombre que nos pueda salvar, sino solamente ese Jesús que fue constituido como Salvador nuestro, que en su nombre lleva su misión, Yeshua, que quiere decir Dios salva. Y fíjense cómo en la segunda lectura, les digo, son solamente 2 versículos del capítulo 3, pero son muy profundos. Dice, miren, cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. O sea, nosotros a veces cuando decimos que somos hijos adoptivos de Dios, creemos que pues somos adoptivos, o sea, no somos realmente hijos de Dios. Y los que somos, los que hemos tenido la oportunidad de adoptar como hijos propios a alguien que no es de mi propia sangre, sabemos que, como luego dicen muy filosóficamente, un hijo adoptivo no nace en el vientre de la madre, nace en el corazón de los padres. Y sabemos que el amor que tenemos por esos hijos es igual, no hay ninguna diferencia con los hijos de sangre, porque es un amor que nace de esa convivencia y porque ningún hijo llega a un hogar si no es decisión de Dios, sea por el vientre materno o sea por otro medio. El hijo que tú tienes ahí, aunque no haya nacido de tu carne, está ahí porque Dios lo puso a tu lado. Entonces imagínense si nosotros como que somos imperfectos,
que nosotros deseamos cosas buenas para nuestros hijos, pero a veces sin querer les hacemos el mal. Con mayor razón ese amor perfecto de Dios que nos ve a nosotros como hijos, no solamente adoptivos, sino como hijos verdaderos. No solamente nos llamamos hijos, sino que lo somos. Eso no se nos debe de olvidar nunca. Eres realmente un hijo de Dios con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones. Y algún día lo veremos tal cual es, porque así como Él se hizo como nosotros en todo semejante, menos en el pecado, cuando llegamos a los tiempos escatológicos, que a eso se refiere la segunda parte de este evangelio, el segundo versículo de esta carta que leímos hoy, es que cuando estemos ya venciendo a la muerte en el reino de Dios, que es nuestro destino, seremos igual de Jesús, porque ya tendremos un cuerpo igual de glorioso, porque ya el pecado ya no estará en nosotros. Entonces lo veremos tal cual es. Y luego aquí en el evangelio dice, yo soy el buen pastor. Nosotros como citadinos, los que vivimos en la ciudad, que nunca hemos ido al campo, nunca hemos visto a un pastor guiando las ovejas. A lo mejor es un tema que no entendemos mucho, pero sí entendemos, mis hermanos, que el pastor es el que siempre guía a las ovejas de su redil hacia a comer pasto, a llevar a pasear al camino y luego los regresa a su redil y siempre va delante de ellos. Va delante de ellos para enseñarles. Me acuerdo un caso que mencionó una vez un sacerdote que cuando él era niño, dice que su mamá fue para que fuera por su papá porque estaba con unos amigos tomando en la cantina y ya se estaba poniendo de noche y estaba empezando a llover. Entonces, el jovencito va por su papá y le dice, papá, vámonos, yo te acompaño. Y entonces el papá se va delante de él y va metiéndose entre los charcos y en el lodo porque pues va tomado y no ve. Y el hijo va detrás y va guiándolo y le dice, papá, cuidado porque aquí hay un charco, pásate por tu derecha. Pero el señor pues lo escucha pero no ve y va caminando. Entonces, en un momento el joven se adelanta y le dice, papá, déjame ir delante de ti para que donde yo vaya pisando, pisas tú y así no te vas metiendo a los charcos. Entonces, por eso el pastor va adelante, porque va, y por eso siempre decimos esa también pequeñísima historia del papá que le dice al hijo, hijo, ten cuidado por donde caminas porque el mundo te está lleno de maldades. Y el hijo le contesta, papá, ten cuidado por donde caminas tú porque yo voy siguiendo tus pasos. Ten cuidado qué tipo de pastor eres, porque si eres un pastor que no conoce a sus hijos, que no los guía, no sabe sus temores, sus necesidades y no convive con ellos, entonces no los estás guiando a ningún lado. El buen pastor dice, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Tú conoces a Jesús, sabes realmente qué es lo que te dice, qué es lo que quiere de ti, porque nosotros a veces escuchamos muchas voces que nos distraen en este mundo actual y no nos dejan escuchar la voz de nuestro pastor. Y entonces por eso andamos fuera del redil y tirando pa'l monte, como dicen. Pero por eso Jesús dice, también tengo ovejas de otro redil que tengo que ir a traerlas hacia mí. Jesús es ese buen pastor que es capaz de sacrificarse por sus ovejas, incluso dar la vida, no como el asalariado que cuando ve el peligro huye. Entonces, la única voz que necesitamos y que debemos de escuchar es la de ese Jesús, la de ese buen pastor. Hace tiempo creo que les platiqué también esta historia de que en la iglesia del pueblo estaba precisamente el sacerdote explicándoles este pasaje del buen pastor. Cuando ve pasar, oye que van pasando un grupito de ovejas y entonces el sacerdote aprovecha y se asoma y les dice, miren, ahí van pasando unas ovejas para que vean lo que yo les he dicho. Y ve que van las ovejas, un grupo de 10 ovejas y la persona va detrás de ellas arreándolas. Y entonces el sacerdote le dice, oiga mi amigo, pues me está haciendo quedar mal. Yo le estoy diciendo a los niños que el buen pastor siempre va delante de las ovejas para guiarlos por el buen camino y usted va detrás de ellas. Y le dice la persona, tiene razón padre, el pastor siempre va adelante, lo que pasa es que yo no soy el pastor, soy el carnicero. O sea, este hombre los llevaba a otro rumbo, no los llevaba a buen rumbo. Y ten cuidado porque nosotros seguimos muchas veces carniceros, nosotros seguimos otros pastores, otras voces que no nos llevan. Yo siempre pongo los ejemplos muy parecidos, pero porque son los más comunes y los más terrenales. Ese hombre, esa voz que escuchas de esa mujer que te busca que tengas relaciones con ella a pesar de que eres casado, es una voz que no es la del buen pastor.
Esas voces que oyes en el trabajo, de que checa por mí, de que yo te firmo, de que te doy una lana si haces esto por debajo del agua, son voces que nos distraen, que nos llevan por rumbos que no son los que el buen pastor quiere que llevemos. Esa, esas voces que te dicen, vente, vamos a tomar, no importa que te gastes el dinero de tu familia, y eso que te hace llegar tomado a tu casa y maltratar a sus hijos, todo eso son voces que te quieren alejar del buen pastor. Entonces yo te invito a que conozcas. Conocer al buen pastor significa saber lo que Él te ama, saber, no solamente conocer que te ama, es saber que Él te ama, saber que eres un hijo amado por Él y que envió a su Hijo, Jesucristo, para que Él fuera el único que te pueda llevar directamente hacia Él. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos más que Jesús. El buen pastor, y todos nosotros somos pastores de nuestros hijos, de nuestros trabajadores, somos pastores de nuestra propia vida. Y así como nosotros podemos fallar mucho, de hecho, en el libro del profeta Ezequiel, el Señor les dice y les llama la atención a los pastores, y ustedes han pastoreado mal, se han aprovechado de eso, por eso yo mismo pastorearé a mis ovejas, yo les llevaré por buen camino. Y eso lo cumple, esa profecía de Ezequiel la cumple en Cristo Jesús. Escucha la voz del pastor que te ama. Escucha la voz del pastor que quiere sanar tus heridas. Cuando tú vas en este mundo pastoreándote solo, el mundo te puede causar muchas heridas. En el pasado, yo te lo he dicho, puedes tener heridas de tu pasado que no has podido sanar y son las que hoy que te hacen una persona temerosa, una persona insegura, una persona amargada. Pero esas heridas solamente necesitas volver a ese redil del buen pastor para que permitas que Él sane tus heridas, que Él las cure, que Él sane tu pasado y entonces puedas caminar y seguir ahora a ese buen pastor, pero como con esa plena conciencia. Cuando tú haces que tus hijos te obedezcan por miedo, los estás volviendo borregos, porque cuando no estés ya no van a hacer las cosas que tú les indicas. Y nosotros estamos como borregos siguiendo muchas voces que no son las del buen pastor. El buen pastor hace que lo sigas porque se siente protegido por ti, porque se siente protegido y se siente amado por ti. Ese es el tipo de pastor que es Jesús con nosotros y ese es el tipo de pastor que tú debes de ser para tu familia. Que no te obedezcan por miedo, que no te obedezcan por temor, que te tengan respeto porque se sienten amados y protegidos por ti y eso es lo que hace que te obedezcan y que sean buenos hijos y que vayan por ese buen camino. Ojalá que el Señor este día, este domingo del Buen Pastor, pueda entrar en nuestro corazón para hacernos sentir eso, para hacernos sentir ese conocimiento y esa confianza. Esas son las dos cosas que repite Jesús en el Evangelio de hoy. El yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellos me conocen como yo conozco al Padre y el Padre me conoce. Resalta mucho el conocimiento Jesús. Y también resalta 4 veces, yo soy el buen pastor porque doy la vida por mis ovejas. El Padre me ama porque yo he sabido dar la vida y la doy porque yo la puedo recuperar. Entonces, mi hermano, yo te invito a que veas qué sacrificios has hecho por tu familia, qué sacrificios puedes hacer por ella para mantenerla unida, para mantenerlas unidos, sobre todo a Dios. Y entonces vas a encontrar ese camino de ese buen pastor que te guía. A lo mejor tú eres esa oveja que dice Jesús, que anda en otro redil, que te ha salido del redil. Déjate guiar, déjate escuchar por la voz del Señor. Levanta tu mirada hacia Él. Mira esa morada de amor que te tiene y déjate llevar a sus brazos amorosos para que sane y cure tus heridas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza, que el buen pastor sea el que guíe nuestra vida y que tengas un día lleno del amor de Dios. Cuídate mucho, te mando un fuerte abrazo, que estés bien.